Bueno, damos gracias a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les invito a abrir sus Biblias. Estamos estudiando la profecía de Isaías. En el capítulo 27 vamos a seguir estudiando. Y vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Y dice: de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera, ni las imágenes del sol. Bueno, así estaba Israel, atestado de idolatría. Pero luego vemos que el trato de Dios, luego del trato de Dios vemos que habrá un verdadero arrepentimiento. Va a haber un verdadero arrepentimiento. Y esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. Esto es lo que puede hacer Dios en el corazón del hombre. El verdadero arrepentimiento siempre viene por el trato de Dios. En 2 Corintios capítulo 7 dice en el verso 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así vemos cómo Dios va a obrar este verdadero arrepentimiento. La palabra arrepentirse viene de un cambio, también de un cambio de dirección. Esto es lo que denota esa palabra. Israel va a pulverizar verdaderamente la idolatría, nunca más. Y ellos realmente vemos que desde que salieron de Babilonia nunca más quisieron tomar nuevamente la idolatría. Y ahí vemos que cuando Dios trata con el hombre, Él realmente hace una obra perfecta. Cuando el hombre quiere tratar con el hombre, es inseguro el resultado. Así que vemos como Dios corrigió, y así vemos también como Dios va a volver a restaurar a este pueblo. Y dice en el verso 10: porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, y allí tendrá su majada, y acabará sus ramas. Vuelve a hablar de Jerusalén y nos muestra cómo iba a quedar esta ciudad por causa de la disciplina de Dios. Dice: porque la ciudad fortificada será desolada. Y así realmente es Jerusalén, y hasta el día de hoy es así. Dios ha abandonado a su pueblo. Pero esta ciudad también no solamente nos habla de Jerusalén, sino que nos habla de la ciudad del hombre mismo, del sistema del hombre, de la cual esta Jerusalén llega a ser también figura. Tanto el sistema del hombre o cualquier sistema que se aleje de Dios va a caer. Habíamos visto nosotros cómo Dios a cada nación le dio su carga, porque no pueden permanecer lejos de Dios. Nada de lo que esté lejos de Dios realmente va a permanecer. El hombre crea en su mente que puede vivir apartado de Dios y edifica, así como ocurrió en Babel. En Babel el hombre pensó, vamos a hacer sin consultar a Dios, sin tener en cuenta a Dios, pero por supuesto esa ciudad no llegó a su fin. Y dice el verso 11: cuando sus ramas se sequen serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Así vemos cómo va a ser, y nos da la idea de que este era un árbol grande, el sistema
este sistema independiente de Dios, el sistema del hombre. Y así también nosotros habíamos visto en Isaías capítulo 10, en el verso 33. Y dice, aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Y aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Y así vemos que habíamos visto que estos árboles grandes nos habla de toda la capacidad, todos los logros del hombre, de su jactancia, de toda su altivez, que en todos estos años fueron creciendo. El hombre de ciencia, el hombre natural, se jacta de lo que ha alcanzado, y especialmente las naciones. Pero note que no solamente dice aquí que dice, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, dice, y los altos serán humillados. Y podemos leer un verso más, dice en el verso 34, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Bueno, no solamente la soberbia nacional del hombre será humillada, sino cuando habla del Líbano nos habla de la blancura, nos habla de su justicia propia, de su religiosidad. Bueno, todo será caído. Y nos llama la atención porque aquí vemos, dice en el verso 11, dice cuando sus ramas se sequen. Es como que pasó ya el tiempo que este sistema cayó, Dios ve así. Dice, serán quebradas, dice, esas ramas, y mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel que no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Note que va a haber por un lado la caída de grandes árboles, pero aún de sus ramas no quedará nada. Sus ramas serán quemadas al fuego. Y así el hombre tanto se jacta, y también los religiosos, la iglesia falsa con todas sus uniones, se jacta de algo que no va a permanecer. No va a permanecer. Nada del sistema del hombre va a quedar. Y esto también está hablando de una profecía, como vamos a ver más adelante, ahora vamos a empezar a ver, acerca de Nabucodonosor. Y como dijimos, primeramente habla de Jerusalén. Jerusalén vendría 100 años, de aquí a 100 años, Jerusalén sería quebrada por Nabucodonosor. O sea que también la palabra nos habla de un vástago, que nos habla del trono de David. Así como las naciones serán quebradas, bueno, también de la misma manera Dios anuncia esto sobre Jerusalén. Y muestra a Israel, habíamos visto a este Israel que es un Israel orgulloso, lo muestra que va a ser quebrado así como si fuese una rama. Y especialmente hablando del reino del norte. Bueno, verso 12. Dice, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Bueno, y aquí encontramos, en este capítulo realmente vemos que trata verdaderamente acerca del día del Señor, porque volvemos a encontrar esta frase recurrente, en aquel día. Encontramos esta frase, en aquel día. Acuérdese que esta frase en Isaías siempre señala al día del Señor. Y en este caso dice que en aquel día, dice, trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Y esto otra vez es la gran reunión que
tendrá lugar en el milenio, que tendrá lugar en el milenio. En el milenio Israel será reunido. Ya durante el comienzo del día del Señor, Israel empezará a volver milagrosamente, va a sentir, dice, como palomas, que sabe el tiempo, como un animal que conoce el tiempo. Bueno, ya en 1948 Israel, puso un pie en Palestina y empezaron a volver, la diáspora ellos le llaman. Pero en ese tiempo esto va a ser más fuerte, va a ser como un instinto de esta nación que van a poder volver y van a sentir de volver ya con más fuerza, porque la mayoría aún está entre las naciones, le ha ido bien, los judíos están ocupando los mejores lugares, ellos son los que mueven hasta el día de hoy la economía mundial, pero un día van a dejar su lugar y van a sentir realmente volver allí. Y esto se va a completar en los 1000 años del reino de Jesús. Y dice el verso 13, y acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Bueno, para el israelita esto tiene mucho significado, porque está hablando de la gran trompeta. Esta gran trompeta se tocaba solamente en el año del jubileo, donde todo tenía que volver a su dueño. Y vemos que esta gran trompeta era la señal para que todo comience otra vez. Bueno, y así va a ser en el milenio. Israel, que es de Dios, volverá a Dios. Este pueblo que todavía no ha vuelto a la comunión con su Dios, bueno, será restaurado, Dios le volverá a aceptar, Dios le perdonará, y allí en comunión, en una gran comunión y en una gran fiesta mundial, Israel va a ser recibida a los brazos de su Dios. Y especialmente dice que se va a tocar esa trompeta para que ellos puedan volver. Dice una gran trompeta, una gran trompeta. Y esta vez va a ser diferente a todas las demás, porque ellos antes esperaban que se toque esa trompeta porque daba comienzo a una serie de otras fiestas también, la fiesta de los tabernáculos, y así mirando la venida de su Mesías celebraban. Pero en este caso, cuando se toque esta trompeta, su Mesías ya estará en Jerusalén. ¡Qué tremendo! Cuando se toque esta trompeta, ellos van a acudir al llamado de su Mesías. Y como dice aquí, dice, en aquel día se tocará con gran trompeta. Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados. Bueno, realmente este pueblo está acostumbrado a vivir fuera de su tierra. Ellos son desterrados. Pero en este momento ellos serán plantados en su tierra. En este momento ellos volverán realmente a ser plantados allí en Canaán. Y podemos leer por lo menos algunas citas. Vamos a ver en el Salmo 81 primeramente, en el verso 1. Dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tened el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Y dice, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Bueno, así va a ser un tiempo de regocijo, porque nunca ellos pudieron reconocer al Mesías, aun cuando estuvo con ellos. Este Mesías, el Señor Jesucristo, el señalado de Dios, participó de cada una de sus fiestas, pero le trataron como ausente. Aún, si usted ahora
con la ayuda del Señor vamos a estudiar también el Evangelio de Juan. Y ahí usted se va a dar cuenta que Jesús participó de cada fiesta porque Él era la sustancia. Y esas fiestas empezaron a cobrar vida e importancia con su presencia. Pero en el milenio, cuando empiecen a celebrar esta fiesta, se va a tocar trompeta. Y va a haber, dice, entonar canción y tañer el pandero, dice, y arpa deliciosa y el salterio. Porque, dice, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, el Señor estará allí. El Señor estará allí. Y ese será el día señalado para que empiece esa fiesta que nunca va a volver a tener fin. Porque el Señor entre ellos será el mayor motivo de regocijo de su pueblo. Y es así también cuando nosotros nos reunimos para adorar el nombre del Señor, cuando nos reunimos como iglesia. Bueno, el Señor llega a ser el centro, la sustancia de nuestra reunión. Y también tenemos ese deseo de poder alabarle, de entonar canto, de poder escuchar también su palabra. Lo que nosotros estamos realmente gozando en este tiempo, bueno, Israel empezará a gozar allí. Pero la trompeta tiene que sonar primero. La trompeta tendrá que sonar primero. Y dice, también podemos leer en Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y así vemos que será reunido Israel. Porque va a empezar la fiesta, sonará la trompeta y nadie va a querer faltar. Nadie va a querer faltar. Todos los reinos, bueno, estarán reunidos también allí. Porque todo estará bajo la autoridad y el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así va a ser. Y las naciones verán. Esto va a ser, hermano, realmente algo maravilloso. Esto será algo maravilloso. También vamos a ver en Zacarías capítulo 10 y vamos a leer en el verso 8. Y aquí vemos que Dios muestra otra manera más de cómo los reunirá. Y dice, yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad, y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, así va a ser. Y dice, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Así que vemos que esta reunión se va a llevar a cabo. Pero dice que en el verso 11, y tribulación pasará por el mar. Este mar siempre nos habla de naciones, de muchedumbres, pueblos y lenguas. El mundo va a pasar por un momento de tribulación. Será realmente el mar embravecido, ola contra ola, y luego ocurrirá esto. Pero ya durante, como hemos dicho ya en el comienzo del día del Señor, ellos empezarán. Y como dijimos, va a ser como el instinto que tiene quizá un animal silvestre que nosotros vemos. Así Israel también entenderá el tiempo, porque Dios va a hacer así. Y si alguno no entiende, bueno, dice que van a tocar trompeta, y de los cuatro vientos también ellos serán juntados.
Hay un verso tan hermoso que dice, diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Y así Dios va a juntar a su pueblo. Dios va a juntar a su pueblo alrededor de Él. Alrededor de Él. Bueno, vamos a ver un verso más. Dice en Isaías capítulo 11, en el verso 12. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Bueno, en este caso, dice, va a levantar un pendón, una bandera, una señal alta. Y esa señal va a ser el trono de David, donde el Señor estará sentado. Bueno, allí terminarán de juntarse. Qué hermoso va a ser. Dios va a volver a estar para siempre con su pueblo. Bueno, así termina este capítulo 27 de Isaías. Bueno, vamos a ver el capítulo 28, versículo 1. Y en este capítulo 28 hasta el capítulo 35, nosotros, como hemos visto varios ayes, hemos visto, bueno, en total 6 ayes contra las naciones. Desde el capítulo 13 hasta este capítulo, bueno, hemos visto como un pequeño apocalipsis, porque hemos visto realmente una síntesis del tiempo del fin, pero especialmente mirando a las naciones. Pero desde este capítulo 28 hasta el capítulo 35, vamos a encontrar otra vez 6 lamentos o ayes, pero especialmente dirigidos al pueblo de Israel. Y estos 6 lamentos, vamos a ver que son preparativos para el fin, para desembocar y para dar como resultado a la guerra de Armagedón. Y vamos a ver una diferencia. Y ya vemos en el capítulo 27 que Dios hace diferencia cuando tiene que juzgar a la nación de Israel o cuando tiene que juzgar a otra nación. Y lo que vamos a ver aquí, la gran diferencia en todo esto, es que Dios da estos ayes a manera de aviso para que el pueblo se arrepienta. Acá hay una posibilidad de arrepentimiento. Acá hay una posibilidad de que el pueblo pueda entender y arrepentirse y volver a su Dios. Por eso vamos a ver que aún en el tiempo del fin, el evangelio se va a predicar. Dios tiene un evangelio especial para predicarse en el último tiempo. Y no vamos a entrar, pero mucho, porque si usted quiere saber un poquito más, bueno, siga estudiando con nosotros y va a entender. Pero ese se llama el evangelio eterno. El evangelio se va a seguir predicando. Y algunos hermanos me preguntan, ¿cuántos evangelios hay? Bueno, lo suficientes para que el hombre pueda salvarse. En este tiempo tenemos el evangelio de la gracia. Bueno, luego vamos a encontrar para el hombre, y especialmente también para Israel, se va a predicar el evangelio eterno. Pero también en el comienzo del milenio se va a predicar el evangelio del reino, y durante todo el milenio va a ser ese el evangelio principal. Así que siempre va a haber oportunidad, pero especialmente refiriéndose al pueblo de Dios, mucho más. Y en este capítulo 28 vemos, dice el verso 1, ya dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Efraín fue la tribu más importante del reino del norte. Debemos recordar que en este tiempo que profetizó Isaías, la nación de Israel estaba dividida en dos. Teníamos el reino del sur, cuya capital fue Jerusalén y cuyo culto todavía proseguía
conforme a la manera establecida por Dios y dada a los sacerdotes levíticos. Sin embargo, encontramos también en Samaria el culto a Baal y a Astarte. Encontramos realmente en el norte a la apostasía mucho más fuerte que en el reino del sur. Por eso, especialmente, esta profecía se dirige a Efraín, que representa a las 10 tribus. Muchas veces Dios, en vez de decirle, porque encontramos que al reino del norte se le llamaba Israel, en vez de decirle Israel se le decía Efraín, porque Efraín era la tribu más grande, era la más importante entre ellas, y llegaba a representar a todo el reino del norte. Y vamos a ver que Efraín, bueno, lo que Dios está mostrando aquí es que muy pronto iba a ser juzgado, porque pronto sería llevado cautivo por Asiria. Vemos que Israel, o Efraín, el reino del norte, muy pronto sería juzgado. Y Dios iba a utilizar a Asiria. Y esto vemos que ocurrió en el año 722 a.C. El reino del norte fue cautivo por el imperio asirio. El imperio asirio en el año 722 a.C. condujo al pueblo en cautiverio. Pero como dijimos, Dios dio suficiente oportunidad a su pueblo para que ellos se arrepientan. Recuerde que Isaías está hablando antes. Esto está hablando antes de que ellos vayan cautivos, y esto también está ocurriendo antes de que el reino del sur vaya cautivo. Por eso vemos la diferencia de los ayes anteriores. En los ayes anteriores las naciones lo único que tenían que hacer es escuchar, porque no había oportunidad. Esto ya Dios lo había establecido así. Pero en este caso vamos a ver que siempre Dios está dando oportunidad a su pueblo. No es definitivo. Estos ayes son, podríamos llamarlo de alguna manera, alternativos, por la oportunidad que Dios le estaba dando a su pueblo de arrepentirse. Y esto es porque ellos son su pueblo. Y dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y lo que encontramos aquí es que Efraín estaba ebrio. Pero no solamente ebrio de vino natural. Realmente había una ebriedad espiritual en esta nación. Porque, como hemos dicho, reinaba la idolatría. Había realmente una ebriedad de apostasía, de religiosidad. Y esto estamos estudiando en la vida de Eliseo. Eso es lo que encontramos, ese ambiente realmente totalmente apóstata, formal en el pueblo. Sin embargo, vemos en ese ambiente se mueve Eliseo. Justamente él se movió en el reino del norte. Y note que no había un gran avivamiento, pero siempre Dios utiliza a los fieles, a los de fe, para traer avivamiento al pueblo apóstata. Y así estaba Efraín como un ebrio. Y encima dice la corona de soberbia de los ebrios. Era soberbio. Podemos imaginarnos a un hombre borracho, a Efraín borracho, quizá un poco parlanchín, envalentonado porque tiene el alcohol en la sangre, seguro de que puede. Así estaba la nación. Así Dios estaba mirando a esta nación que estaba lejos de arrepentirse. Ellos se jactaban de Samaria, de su nueva capital, la capital del reino. Y esto fue lo que acarreó la destrucción de esta nación. La corona de soberbia. Y especialmente cuando habla de la corona, nos habla de lo que está en la cabeza. Y esto nos habla, la corona de soberbia, especialmente nos habla de la actitud de los líderes de Israel. Cuando habla de la corona de su soberbia, nos está hablando especialmente de los líderes de Israel. Y especialmente vamos a ver que Dios esperaba más de los sacerdotes.
Dios, vamos a ver en este capítulo que Dios esperaba más de los sacerdotes. Ellos, en vez de estar ocupados en traer a la comunión al pueblo, ellos más bien estaban ocupados en llevar cada uno una vida de abundancia. Ellos habían olvidado lo principal y llegaron a estar ebrios. Y todo lo que hacían estaba motivado solo por su codicia, por su codicia. Ya no buscaban la gloria de Dios. Es por eso que en este reino del norte el culto a Baal avanzó tanto, porque no encontraron obstáculos. No encontraron realmente a los sacerdotes firmes por Jehová. Habíamos visto que cuando Dios escogió a Leví, y de Leví escogió a la familia de Aarón para ser sacerdotes y para ser la tribu de él, habíamos visto que Leví lo primero que había hecho es haber dicho: nosotros somos por Jehová, estamos por Jehová. Pero vemos que especialmente los líderes, los sacerdotes, ellos estaban ebrios de codicia, ebrios de sí mismos, de buscar su comodidad. Y todo lo que hacían, bueno, ya no tenía una importancia espiritual, o sea, no carecía realmente. Y así también, hermano, es cuando nosotros empezamos a sacar la mirada de lo más importante. Empezamos quizás a tomar un poco del vino de este mundo. Y, hermano, todo me es lícito, dice la palabra. Podemos quizás gozarnos, podemos tomar de lo que el Señor nos ha dado, pero no debemos, hermano, pasar muchas veces la línea. No debemos pasar la línea, porque realmente esto va a traer en nosotros que no podamos después, bajo el efecto de todas las cosas naturales que operan en nuestra vida, no podamos ver lo importante. Y a lo último tampoco podemos ver el ay. Por eso este capítulo empieza con un ay. Con un ay. Muchos de los creyentes se están preparando para la venida del Señor. Y un hermano decía: ya no es tiempo de prepararse. Dice: ya es tiempo de estar preparado, dice. Bueno, pero el Señor nos da este tiempo otra vez, un tiempo de gracia. El Espíritu Santo nos quiere despertar. Pero lastimosamente hay muchos hermanos que son descuidados y están preparándose para el ay, porque van a participar de un tiempo de tribulación. Y esto es lo que nosotros no queremos. Dios no nos ha puesto para juicio. Dios nos ha puesto para alcanzar lo mejor. Por eso la importancia es que la palabra de Dios nos pueda mantener alejados de toda, podemos decir, de toda manera, de todo vicio que muchas veces, no estoy hablando de tomar el vino así en la botella, sino de las cosas de este mundo que llegan a atraparnos, que llegan a ejercer un efecto en la vida del creyente. En Proverbios capítulo 23, dice en el verso 29, dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién será el ay? Y cuando empezamos a ver los ayes sobre las naciones, habíamos explicado, este ay no es un ay de que hay. Usted va en la cocina, abre la heladera y ay, y usted se pone contento. No, este es un ay de ay, que me duele. Esto es algo que va a doler. Y dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y dice: para los que se detienen mucho en el vino. Aquellos que realmente muchas veces
dan prioridad más al gozo natural que a las cosas espirituales. Para los que van buscando ya la mistura, ese es el vino fino, ya un gozo más peculiar, quiere explorar cosas nuevas, por supuesto terrenales. Y ahí viene el consejo del sabio. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. El hombre no quiere tomar vino si ya no es en una copa. Se sirve tan bien y realmente parece que llama la atención a la vista aún el color. Y dice, se entra suavemente. Y así sirve el enemigo muchas cosas. Usted prende su televisor, su Smart TV, vio que ya estamos en otra época. Usted enciende y va a encontrar bien servida la mistura. Muchas cosas que el enemigo ofrece y que le van a quitar tiempo valioso para prepararse para la venida del Señor. ¿Qué es una copa de vino? ¿Qué es una copa de vino terrenal, dulce, pasajero, comparado con el vino que vamos a beber en la eternidad? Eso es lo que debemos ver, hermano. Es tiempo. Porque dice, ¿para quién será el Aidis? Note que aquí este ay empieza para aquellos que estaban borrachos. Estaban borrachos. Dice el verso 32, más al fin, como la serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Así cuando el borracho es muy borracho, la persona ya empieza a ver visiones. Y dice, hay una víbora ahí, dice. Porque ya empieza a ver algo. Ya sus ojos empiezan a confundirse. Ya nuestra mirada espiritual empieza a decaer. Y tu corazón, dice, hablará perversidades. Ahí puede entrar el error, puede entrar cuantas cosas que salen del corazón. Y serás como el que yace en medio del mar. Como el que yace, como ese que se le hundió el barco y queda ahí perdido en el mar. Va de un lado al otro, no sabe. O como el que está en la punta de un mastelero. No se puede poner en pie, no sabe qué va a hacer. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Qué triste. Así es cuando el corazón del creyente está cargado de vino, del vino de este mundo. Sin duda, hermanos, los líderes de esta nación, no es que tomaron un vaso de vino. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar. Él nos da abundancia aquí en la tierra. Hermano, nos da realmente más de lo que necesitamos, tenemos. Tenemos todo. A veces queremos entrar en la presencia del Señor y no podemos pedir nada porque tenemos todo. Tenemos todo, hermano. Pero cuando nosotros estamos bajo el efecto del vino de este mundo, parece que queremos cada vez más. Y así estos líderes, especialmente los sacerdotes, volvemos a hacer énfasis, ellos habían dado rienda suelta. Ellos miraron y desearon especialmente lo que las otras naciones hacían. Y así poco a poco fueron apartándose de la senda. Y quedaron así como torpe, como un navegante, como un marinero que está allá en el mástil, que se mueve para un lado y para el otro, así. Así, quedaron totalmente, realmente borrachos. Tenían una embriaguez. Y estuve buscando la palabra embriaguez, la palabra ebrio, y encontré, dice, estado de alteración de los sentidos. Estado de alteración de los sentidos. Estado temporal de alteración
de facultades mentales y físicas. Estado temporal de alteración de facultades mentales y físicas. También significa estar motivado por consumo excesivo de alcohol. Estar motivado por consumo excesivo de alcohol. También significa intoxicación aguda debido a la ingestión de demasiada bebida, de bebida alcohólica. Y algunos sinónimos también: exaltado, alucinado, atrapado. Y también uno que me llamó la atención: desear algo con avidez. Así es la persona que está bajo el efecto, bajo una borrachera, bajo los efectos del alcohol. Y dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, en el verso 34. Evangelio de Lucas, capítulo 21, en el verso 34. Dice: mirad también por vosotros mismos. Yo puedo mirar por mí. Y usted debe mirar por usted. A la final es así. Dice Jesús: mirad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Así va a ser con la venida del Señor. Como hemos dicho, muchos queremos realmente ese día. Qué lindo, hermano, va a ser que el Señor diga: sube acá, y nosotros poder escuchar esa voz. Pero cuántas veces nuestro corazón, note que no habla del estómago, vuestros corazones, dice, no se carguen de glotonería y embriaguez. Pasa un día sin leer la palabra, falta un culto, ya vamos a buscar un poquito mis proyectos y todo está bien, pero llega un momento que eso ocupa el 90% de su tiempo. Y para el Señor, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay de aquel día? ¿Qué hay? Dice: y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué hay de ese día, hermano? ¿Qué hay de ese día? Y hay una corriente evangélica que habla mucho. Bueno, sí, tenemos que hacer, pero hermano, debemos prepararnos para la venida del Señor. Sin descuidar, aunque muchas veces parece que descuidamos, como dice la tsunamita, descuidamos un poco lo nuestro. Pero debemos, hermano, no dejarnos embriagar por este mundo. Este mundo, hermano, está lleno de tentaciones y hablamos realmente muy poco a veces de esto. Pero a veces estamos intoxicados del mundo, hermano. Estamos intoxicados. Parece que no podemos ya ver qué es lo mejor y qué es lo peor. Qué es lo bueno, qué es lo que necesitamos, qué es lo urgente, qué es lo prioritario. Verso 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué manera de hablar. Y así vemos que queremos realmente llegar a la venida del Señor en pie, firme. Una persona que está tomada no puede mantenerse firme, no puede, es imposible. A veces está caminando y golpea el hombro con el de al lado porque no puede sostenerse. Porque así es cuando una persona está borracha y usted le ve que parece que golpea parejo incluso. Y así es el mundo, hermano. Siempre va a encontrar compañero para esto, para alejarse de las cosas del Señor.
Pero hermano, nosotros tenemos la palabra para despertarnos. Tenemos su santa palabra para poder despertarnos. Dice en Primera de Pedro capítulo 4, en el versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Así es, el mundo mira la vida de un creyente. Por ahí está tranquilo. Quizá no está allí buscando tener siempre lo último, lo más moderno. Qué raro, dice, porque quizá no se vista a la moda. Abriga bien su ropa, dice. Abriga bien, ya es suficiente, dice. Si abriga. Y parece que si no está a la moda, parece que uno anda mal vestido. Está bien así, con lo que tiene. Está contento. No está corriendo con ellos en el mismo sentido de desenfreno, de disolución. El vino del mundo trae disolución. Y también eso va a hacer que el mundo a usted le persiga, nos va a perseguir. Todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Cuando el corazón del hombre está afanado, no ve el valor de abrir su Biblia un segundo para leer un verso. Hay tantas cosas más necesarias antes, y mucho menos si hablamos de orar. Orar. Tiempo para orar. ¿Qué es eso? Para el mundo es una locura. Hermano, cualquier cosa del mundo va a tener como más importante que el estudio de la palabra. Es un milagro cuando un grupo, yo no sé, realmente no sé cuánto estarán escuchando. Bueno, pero si hay uno es suficiente en esta noche. Es un milagro que se junten a escuchar la palabra de Dios. Porque este mundo está ejerciendo continuamente presión para que usted se ocupe de él. Pero la palabra nos manda a ser sobrios. Y otra vez la palabra sobrio significa moderado, discreto. Persona que no está bajo los efectos del alcohol, que es templado. Y así, hermano, nosotros con templanza, vamos andando moderadamente. No tomamos de más de lo que Dios nos da en este mundo. Teniendo sustento y abrigo, nosotros estamos contentos. Teniendo lo que el Señor nos da día a día, lo necesario, estamos contentos, porque hermano, nada vamos a poder llevar. En el momento de que nos vamos con el Señor, si usted está aquí amando algo que usted alcanzó, va a tener que quedarse a cuidar eso. Y va a quedar para el anticristo. El anticristo va a andar en su auto. Va a subir y va a tocar la bocina y todo el barrio le va a ver. Porque así, hermano, va a ser. Nada de lo que hay en este mundo vamos a poder llevar, pero lo que vamos a llevar, hermano, es la obra de la palabra en nuestro corazón, que va a arrojar resultados eternos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 6, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hoy la iglesia habla de una prosperidad y eso le ocupa su tiempo. Por lo tanto, no durmamos. Verso 7. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Necesitamos ser sobrios, y especialmente hablando de los obreros. No perdamos, hermano, nuestro tiempo. Nuestro tiempo vale. No tomemos en vano la gracia de Dios. No queremos cosas superfluas. No queremos realmente cosas que bueno,
nos vamos a llevar, no nos van a servir para la eternidad, que más bien después se transforma en un peso, en un peso. Bueno, vamos a dejar aquí, ha pasado la hora.